Buen y bendecido día. Para dar continuidad a este contenido programático de la asignatura, vamos a iniciar el día de hoy con la unidad número 2 y específicamente dentro de esta unidad con el tema número 5 que hace referencia al derecho tributario. En muchas ocasiones, dentro del argot popular, escuchamos términos como derecho fiscal, impositivo y tributario. Y en algunas ocasiones nosotros observamos que personas pretenden hacer una diferenciación entre estos términos. Pero desde ya quiero que ustedes sepan que todas estas acepciones son totalmente válidas para podernos referir al derecho tributario. Vale decir, el derecho fiscal, impositivo, son sinónimos del derecho tributario. Partiendo de esta aseveración general, es necesario definir desde ya lo que es el derecho tributario. Y para ello tenemos que hacer mano de los conceptos que aprendimos en las clases anteriores. Lo primero de ellos es que el derecho tributario forma parte de una de las actuaciones que lleva a cabo el Estado dentro de esa actividad financiera. Recordemos que la actividad financiera va a comprender el conjunto de actuaciones que realiza el Estado para la obtención de todos los ingresos, llámese ingresos originarios, ingresos derivados, ingresos extraordinarios, ingresos ordinarios, o los ingresos de carácter tributario o los no tributarios. ¿Para qué? Para con ellos dar satisfacción al gasto público y consecuencialmente que el Estado pueda, en todo caso, dar cumplimiento a los fines que se ha fijado. Y en consecuencia, el derecho tributario forma parte de una porción de esa actividad financiera, puesto que la actividad financiera en general va a estar regulada por el derecho financiero. No obstante, dentro de ese derecho financiero hay una parcela específica para el estudio y el desarrollo del conjunto de normas jurídicas que se van a encargar de manera general del tributo, es decir, de todos los ingresos que obtiene el Estado a través de la recaudación tributaria. Y en función de ello, debemos señalar que una de las definiciones aportada por la doctrina para poder particularizar al derecho tributario es la siguiente. Comprende la rama del derecho público que regula el derecho financiero, que se encarga de las actividades financieras del Estado a través de las normas jurídicas que regulan de manera general el tributo. Entonces, de esta definición se puede extraer lo siguiente. Primero, que el derecho tributario forma parte de esa diversificación de lo que nosotros conocemos como el derecho público. Y que adicionalmente está imbuido dentro del derecho financiero, puesto que el Estado realiza un sinnúmero de actividades para obtener esos ingresos. Y esas actividades van a estar reguladas a través de lo que nosotros conocemos como el conjunto de normas jurídicas que regulan el derecho financiero. Es decir, todos los ingresos que obtiene el Estado. Pero frente a todos esos ingresos, el derecho tributario solo se encarga de estudiar a través de las normas jurídicas y dentro de esa actividad financiera del Estado lo relativo a el tributo. Así las cosas, tenemos que establecer cuál es la ubicación del derecho tributario dentro de la diversificación del derecho. Recordemos que dentro de esa diversificación del derecho nosotros vamos a conseguir el derecho privado, el derecho público y el derecho social. Y dentro del derecho social, nosotros debemos señalar que son el conjunto de normas jurídicas que van a regular en principio las relaciones entre los particulares entre sí, pero en este caso en la cual existe una persona que está subordinada o que necesita de una protección especial. Por eso tenemos que descartar en todo caso que el derecho tributario forma parte del derecho social. Y si nosotros consideramos la definición del derecho privado como el conjunto de normas jurídicas que van a regular las relaciones entre
el particular entre sí, entre el particular y el Estado, pero bajo una relación de coordinación, debemos también sacar de esta esfera del derecho privado al derecho tributario, puesto que en todo caso no existe una relación de coordinación entre el Estado y el particular, debido a que en el momento en que se fija una carga impositiva, el Estado nunca va a mediar con el particular para la fijación de ese tipo impositivo. Y consecuencialmente, tendríamos que revisar entonces la esfera del derecho público. Recordemos que el concepto de derecho público se fundamenta en el conjunto de relaciones jurídicas que se van a presentar entre el Estado y el particular, pero donde el particular va a estar sometido o sujetado a el poder de imperio del Estado. Es decir, el Estado ejerce esa coerción, ese poder que posee para obligar al particular o al administrado a la ejecución o la realización de una serie de actos. Y en todo caso, aquí va a encajar de manera específica el derecho tributario, porque al momento en que una persona, imaginemos una persona natural, realiza una serie de actividades y obtiene un enriquecimiento durante un ejercicio fiscal, el Estado nos llama a esa persona para conversar y determinar si esa persona quiere o no quiere pagar el impuesto sobre la renta, debido a que existe una obligación o un deber de esa persona para la cancelación, y no solamente para la cancelación, sino también para la declaración y pago de ese impuesto sobre la renta, lo que significa que el Estado ejerce ese poder de imperio frente a los particulares. Y en consecuencia debemos señalar que el derecho tributario forma parte del derecho público, y dentro de esas ramificaciones que tiene el derecho público se encuentra dentro del derecho financiero. Y recordemos lo que dijimos al inicio de esta sesión, que el derecho financiero regula todas esas actividades que lleva a cabo el Estado para obtener los ingresos. Pero en el caso del derecho tributario estamos haciendo referencia a los ingresos por el carácter tributario o impositivo. Ahora bien, teniendo en cuenta ya la ubicación del derecho tributario, es necesario en este momento establecer la clasificación del derecho tributario. Y al respecto debemos señalar que el derecho tributario se clasifica en un derecho general y un derecho especial. El derecho tributario general es aquel que va a comprender el conjunto de normas jurídicas aplicable a todos los tributos. Y frente a este concepto debemos señalar que en todo caso el derecho tributario forma parte no solamente del Código Orgánico Tributario, sino que se expande a nuestra Carta Magna, puesto que la parte general, que es aplicable a todos los tributos, no solo está en esta norma del Código Orgánico Tributario, sino que se expande y que comienza a surgir dentro de nuestra Constitución de la República. Así pues, tenemos dentro de la parte general del derecho tributario las normas de carácter constitucional, específicamente las referidas al artículo 316 y 317 de nuestra Carta Magna, en donde se disponen una serie de principios que van a regular la actividad tributaria. Vale decir, el principio de reserva legal y de legalidad, el principio de la igualdad, el principio de la justicia, el principio de la no confiscatoriedad, el principio de la capacidad contributiva, entre otros. Entre tanto, también va a existir dentro de esas normas jurídicas aplicables a todos los tributos una parte material que se encuentra desarrollada dentro del Código Orgánico Tributario. Y al efecto, dentro de este instrumento vamos a conseguir fundamentalmente los aspectos para regular la parte subjetiva y objetiva del tributo. Dentro de la parte subjetiva nosotros vamos a conseguir los sujetos de la relación jurídico-tributaria, vale decir, el sujeto activo y el sujeto pasivo de la relación. Dentro del sujeto activo de la relación, la misma norma
o el Código Orgánico Tributario establece que esta recae en la administración tributaria, es decir, en el Estado como tal. Y en el caso del sujeto pasivo, que es aquella persona que está obligada, vamos a conseguir la figura del contribuyente o la figura del responsable. Y también vamos a conseguir los elementos de carácter objetivo del tributo, como por ejemplo la base imponible, la alícuota, el quantum del tributo como tal. De la misma manera, vamos a conseguir dentro de esa parte general lo que se refiere a la parte procedimental, es decir, todas y cada una de los procedimientos que se pueden aplicar y que en todo caso están dispuestos dentro del Código Orgánico Tributario. Como por ejemplo, el procedimiento para la determinación tributaria, para la fiscalización, para el cobro de intereses, entre otros. Y dentro de la parte especial del derecho tributario, dijimos que está referida al conjunto de normas jurídicas que son aplicables a un tributo en particular. Y para ello podemos presentar como ejemplo la ley del impuesto sobre la renta. Esta ley del impuesto sobre la renta, que tiene su última reforma en el año 2020, establece de manera particular todas y cada una de las disposiciones que van a ser aplicables a aquella persona natural o jurídica que en Venezuela tenga o obtenga un enriquecimiento y que sea objeto del pago y por supuesto de la declaración del impuesto sobre la renta. Entonces, fíjense que el derecho tributario pues está clasificado de esta dos maneras. La parte general, que es la parte que es aplicable a todos y cada uno de los tributos, y de esta parte especial que comprende las normas jurídicas que van a estar dedicadas o dirigidas a un tributo en particular. Ahora bien, es importante en este momento determinar cuáles van a ser las fuentes del derecho tributario. Y dentro de esa jerarquía de la norma jurídica establecida por Hans Kelsen, tenemos que iniciar efectivamente con el texto de la Constitución, puesto que en estas fuentes del derecho no podemos dejar escapar las disposiciones constitucionales, y ya lo habíamos señalado, el artículo 316 y 317 de la Constitución, en los cuales se establecen de manera general una serie de principios que deben ser aplicados a todos los tributos en general. Pero no solamente el 316 y 317, sino que también existe el artículo 133, que establece en nuestra Carta Magna el deber que todos tenemos de coadyuvar a el Estado con el financiamiento de las cargas que posee a través de los impuestos, las tasas y las contribuciones. Dentro del segundo andamiaje de las fuentes del derecho, podemos señalar los tratados, los convenios o acuerdos internacionales, siempre que los mismos estén suscritos por la República. Y en este particular les invito a que ingresen al portal del CENIAT para que puedan desplegar todos y cada uno de los tratados internacionales que ha suscrito válidamente la República y que se encuentran vigentes. Ejemplo de esto están los tratados para evitar la doble tributación, como por ejemplo con Alemania, con Chile, con China, Brasil, entre otros. De la misma manera, vamos a conseguir como fuente del derecho tributario las leyes y actos con fuerza de ley. Y dentro de este peldaño tendremos inexorablemente que incorporar el Código Orgánico Tributario del año 2020 y por supuesto todas las leyes y decretos con rango y fuerza de ley que se han dictado para regular la parte impositiva en Venezuela. Dentro de estos están la ley del impuesto sobre la renta, que data del año, la última reforma que data del año 2020, la ley del impuesto al valor agregado del mismo año, la ley del impuesto sobre donaciones, sucesiones y demás ramos conexos, entre otros.
Y posterior a estas leyes o actos con fuerza de ley, vamos a conseguir los contratos relativos a la estabilidad jurídica de los regímenes tributarios. Básicamente son convenios que ha celebrado efectivamente el Estado venezolano con los particulares, y estos particulares básicamente son inversionistas, para que ellos sientan la seguridad jurídica de que existe una estabilidad dentro de los regímenes tributarios. Y finalmente, los reglamentos, que vienen a ser la concreción o la particularización de todas y cada una de las leyes y los actos con fuerza de ley. Ejemplo de ellos tenemos el reglamento del impuesto al valor agregado, el reglamento del impuesto sobre la renta, el reglamento del impuesto sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos. ¿Y cómo vamos a interpretar básicamente estas leyes de carácter tributario? El artículo 5 del Código Orgánico Tributario establece de manera muy precisa que para dar la interpretación de la ley tributaria es permisible todos los métodos admitidos dentro del derecho. Vale decir, la interpretación literal, es decir, las palabras, palabra por palabra, o el método lógico, que va a comprender la razón legis o la ratio legis, es decir, lo que impulsó al redactor de la norma para poder estructurar esa norma como tal. O, por supuesto, el método histórico. Pero el redactor del artículo 5 del Código Orgánico Tributario ha señalado que frente a estos métodos se tiene que atender a dos significaciones. Primero, a la significación económica y a su fin. Es decir, que al momento de interpretar la ley es necesario considerar la significación económica y, por supuesto, la finalidad de ese tributo. Y para ello, el redactor de ese artículo ha señalado que existen dos métodos, el restrictivo y el extensivo. Se habla de restrictivo cuando la interpretación no puede ser una interpretación general o extensiva de lo que dispone esa norma. Y para ejemplo de ello, el mismo redactor del Código Orgánico Tributario presenta en el artículo 5 que la forma de interpretar las exenciones, las exoneraciones, las rebajas y desgravámenes deben ser a través del método restrictivo. Ejemplo de ello. Imaginemos que tenemos una persona natural que está haciendo su declaración del impuesto sobre la renta. Dentro de la declaración del impuesto sobre la renta, la persona natural tiene la posibilidad o bien de irse por el desgravamen único correspondiente a 774 unidades tributarias, o por el contrario, optar por el desgravamen detallado. Y ese desgravamen detallado comprende el conjunto de pagos que haya hecho esta persona, que están referidos a la educación de él o de sus descendientes, el pago de seguro o de HCM de él y sus descendientes. ¿Por qué? Porque todos estos, el pago de alquiler, todos estos, estos pagos que ha realizado pueden ser deducidos de las cantidades de riqueza que haya obtenido esta persona. Pero en todo caso, esta persona natural no puede de ninguna manera sumar tanto el desgravamen único como el desgravamen detallado. Entonces tiene que escoger entre uno u otro. Y por ello, el método admitido para poder hacer esa interpretación es el método de carácter restrictivo. No podemos hacer extensiva la interpretación de la aplicación de desgravamen. Y así las cosas, fíjense entonces que nosotros hemos en esta unidad hecho una consideración fundamental para poder entender lo que es el derecho tributario en Venezuela. Y con ello hemos diferenciado
el derecho tributario del derecho financiero. De la misma manera, indicamos cuál es la ubicación del derecho tributario dentro de esa diversificación del derecho, es decir, dentro del derecho público. Y de la misma forma, indicamos cuáles son esas fuentes que son aplicables al derecho tributario. Recordemos que la fuente es de donde emana el derecho y en función de eso nosotros tenemos que considerar que el conjunto de normas que van a regular el derecho tributario están bajo una gradación que de hecho la contempla de manera puntual el artículo 2 del Código Orgánico Tributario, haciendo referencia en primer momento a las disposiciones constitucionales, luego los tratados o los acuerdos internacionales y en tercer momento las leyes o los actos con fuerza de ley, donde vamos a englobar no solamente el Código Orgánico Tributario, sino todas aquellas leyes especiales que van a regular los tributos en particular. Y frente a ello también vamos a conseguir los convenios que haya celebrado el Estado con los particulares para poder realizar los regímenes especiales tributarios y finalizamos con los reglamentos. De la misma manera, establecimos cómo es la forma de poder interpretar esas leyes y para ello señalamos que el Código Orgánico Tributario establece de forma puntual en su artículo 5 que la manera para interpretar el derecho tributario o las fuentes del derecho tributario van a ser todos los métodos admitidos en el derecho, pero que van a partir de lo que son la finalidad y la utilidad económica. Y tomando en cuenta eso, vamos a revisar algunos puntos como el caso del aspecto restrictivo y extensivo, porque cuando el legislador quiere que se haga una interpretación restrictiva, el mismo legislador va a señalarlo dentro de la norma. Tan es así que en el artículo 5 se establece que en el caso de excepciones, de exoneraciones, de rebajas y de desgravámenes, se tiene que hacer la interpretación de manera restrictiva, más no extensiva. Y con esto, amigos, hemos terminado puntualmente este tema número 5 referido a el derecho tributario. Muchas gracias.